Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Señor, te damos gracias en esta hora que estamos reunidos, Señor, y que estamos con un corazón abierto, un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Pedimos que mengue toda boca de hombre, Señor, que se cierre toda boca de hombre, y que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos ministres, que tú abras nuestro entendimiento, que venga tu palabra con espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo, para que podamos comprender y recibir todo. El que come mucho, el que come poco, todos podamos salir saciados con tu palabra, fortalecidos, nutridos y edificados a través de ella. Te damos gracias creyendo que así tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y a través de este pasaje vamos a seguir hablando de las enseñanzas que hace un tiempo estábamos compartiendo sobre vestirnos como escogidos de Dios. La serie de enseñanzas, vestidos pues como escogidos de Dios. Y hoy vamos a hablar del perdón. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Con el favor de Dios, la próxima reunión vamos a hablar de soportar, pero hoy vamos a enfocarnos en el perdón, que ya hemos hablado muchas veces sobre el perdón, pero es algo que nosotros como hijos de Dios lo tenemos que tener presente, es un tema que tenemos que tenerlo claro y que es algo central, porque para que nosotros podamos estar escuchando la palabra del Señor, podamos ser parte del reino, tuvimos que recibir el perdón de nuestros pecados. Y si hay algo que la Biblia enseña y que hace mucho énfasis, es en cuanto al perdón. Por eso que es un tema muy importante. Ahí cuando habla de perdonar, esa palabra tiene un significado que es hacer un favor, mostrar bondad incondicionalmente, dar con libertad, conceder el perdón. Y es la misma raíz de la palabra gracia, que nosotros hemos hablado, que la palabra gracia es un favor inmerecido, un perdón inmerecido. Esa es la raíz de esta palabra, perdonar. Y a lo largo de los evangelios y de las cartas de los apóstoles, nosotros vemos cuántos pasajes que se hablan en cuanto al perdón. Pero yo creo que nuestro Señor fue el que más enseñanzas dejó y más ejemplos nos dio en cuanto al perdón como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes. Allí en Mateos, en el capítulo 18, el versículo 21 al 35, el Señor se refiere a una parábola de los dos deudores. Porque viene Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y ahí le empieza a referir la parábola. Que había un siervo que le debía 10.000 talentos, que era mucho. Era una deuda prácticamente impagable. Que era mucho dinero. Sin embargo, lo llamó para rendirle cuenta y lo quería poner preso. Y él le dijo que tuviese paciencia, que tuviese misericordia. Y dice que el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Sin embargo, ese siervo se fue de ahí y se cruzó con otra persona que le debía a él 100 denarios, que prácticamente no era nada al lado de lo que él le debía al rey. Y dice que lo envió a la cárcel. Y cuando el rey se enteró, lo mandó llamar. Y al que fue enviado a la cárcel, así como el otro deudor le dijo al rey, también le pidió misericordia y paciencia. Sin embargo, dice que lo echó a la cárcel. Y ahí, cuando el rey lo manda a llamar,
le dice, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y ahí dice que lo mandó a la cárcel a él y a los verdugos. Y el Señor refirió esa parábola para dejarnos una enseñanza. Y él dijo, así va a ser con aquellos que no perdonen. Ahora, a nosotros se nos fue otorgada esa capacidad para perdonar. Primeramente, una persona si no muere y nace de nuevo, si no es regenerada, si no tiene un nuevo nacimiento, jamás va a poder aplicar el perdón. Porque nosotros, como personas humanas que tenemos una naturaleza caída por el pecado, que tenemos la carne, siempre se va a manifestar el rencor, siempre se va a manifestar los malos recuerdos, y humanamente jamás podíamos perdonar. Quizá podíamos llegar a perdonar a alguien al cual le teníamos aprecio y le pasábamos por alto por causa del aprecio y hasta a veces la idolatría que se le tenía hacia cierta persona y se le perdonaba todo, porque en el mundo se manifiesta eso. Algunas personas se hacen idólatras de otros. Pero perdonar a la manera que Cristo quiere que lleguemos a perdonar en esa capacidad, como hombres jamás lo podíamos alcanzar. Pero sin embargo nosotros, mediante el bautismo y mediante el creer, porque en el bautismo por la fe renunciamos a nuestra vieja vida y nacemos de nuevo, nacemos para Dios. Ya somos parte del reino. Pero también al entender lo que acontece cuando tomamos esa decisión y al creer a la palabra, nacemos de nuevo, nacemos por la palabra. Y ahí es cuando nosotros vamos llenándonos de su Espíritu Santo, porque recibimos el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder, la capacidad de llegar a perdonar. Por eso que si alguien no muere y nace de nuevo, si alguien no se apodera de lo que pasó en el bautismo, si alguien no cree que su vida fue regenerada, que tuvo un nuevo nacimiento, y si alguien no va creciendo espiritualmente, no va cambiando la forma de pensar, jamás va a poder perdonar, porque siempre se va a ver sumergido en el rencor. Ahora, cuando uno tiene falta de perdón, dejamos a la persona presa de eso. ¿Cuántas veces hay personas que quizás nos ofendieron, nos hicieron algo y están presas de eso que nos hicieron porque nosotros no le perdonamos? Y también uno queda preso del rencor. ¿Saben cuántas personas se llegan a enfermar? Porque guardan ese dolor, guardan ese rencor, esa raíz de amargura por lo que le hicieron. Ahora sabemos que hay cosas que no son fáciles de superarlas, no son fáciles de entenderlas. Pero ahí es una obra, esto no es una utopía. Una utopía, algo que es imposible de alcanzar. Sino que esto es una realidad porque lo dice su palabra. Dios no puede mentir. Cristo no puede mentir, lo dice en su palabra, nos da esa capacidad. Pero está a nosotros la responsabilidad de ir creciendo para comprobarlo. Y sabemos que hay cosas que son más difíciles que otras quizás de perdonar. Pero hay personas que hasta se llegan a enfermar por el rencor, por el odio que guardan, por ese resentimiento. Y se llegan a enfermar y se vuelven hasta personas malas porque dolidos por lo que le hicieron, por esa falta de perdón que lo hace actuar con otras personas de una manera que esas personas no se lo merecen, pero ellos por causa de tener falta de perdón, por causa de verse dolido y de guardar tantas cosas en su corazón por años, actúan de una forma con otras personas que no se lo merecen, porque están presos de todo eso. Van naciendo esas raíces de amargura, pero nosotros como hijos de Dios podemos cortar con todas esas cosas. Por eso que tenemos que meditar a la posición que el Señor nos llevó. Si miramos para atrás, ¿cuántas cosas no acontecieron? Quizás desde niño, de joven, en la adolescencia, puede ser en el matrimonio, en el tiempo que estudiábamos, aún situaciones en la misma congregación, en la iglesia, con la familia. ¿Cuántas cosas nos pueden pasar? Con vecinos. Si lo miramos humanamente, podemos llegar a decir, como dicen muchas personas, no, yo ya lo perdoné, pero lo quiero lejos.
Ya lo perdoné, pero trato de evitarlo, ni lo saludo. O a veces cuántas personas dicen, no, yo ya lo perdoné, pero cuando pasa una situación similar ya enseguida uno se está acordando y trayendo a luz lo que le hicieron. Y ahí muestra que hay falta de perdón. Ahora, esto es algo que nos hace crecer. Cuando una persona aprende a perdonar según Dios, recibe un crecimiento espiritual, pasa a otro lugar espiritualmente. Porque el aprender a perdonar según Dios, conforme Dios, eso nos da una estatura espiritual y nos da la capacidad de poder restaurar, de poder ayudar. Si uno tiene falta de perdón, ¿cómo puede ayudar a otra persona? Si alguien viene a nosotros diciéndonos que quizás que no puede perdonar a una persona, que tiene el corazón cargado con otra persona y nosotros no hemos aprendido a perdonar, le podemos citar la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero esa palabra no va a salir con autoridad. Esa palabra no va a producir nada en el corazón porque nosotros no hemos aprendido a perdonar. Ahora, qué hermoso es saber que a pesar de todas las cosas que hemos pasado, que hemos vivido antes de conocer al Señor o aún conociendo al Señor, nosotros podemos llegar a comprobar el perdón. Y hay dos cosas fundamentales que nosotros precisamos entender y desarrollar porque están en nosotros. Hemos muerto, hemos nacido de nuevo, hemos recibido una nueva vida y hemos recibido las virtudes de Él por medio de su Espíritu Santo. Y hay dos pilares que son útiles y necesarios en el perdón, que es la paciencia y la misericordia. Nosotros hemos hablado de la misericordia, que es hacer externa la compasión, y que es muchas veces dejar de lado un juicio, que quizá una sentencia que tenía que recibir alguien, un castigo, dejarlo de lado. Quizá alguien que merecía un castigo, que merecía que se le trate de cierta manera por lo que hizo, pero nosotros como hijos de Dios dejamos de lado eso. ¿Para qué? Para aplicar el perdón. La paciencia para esperar que cambie la otra persona. Ahora, esto es algo necesario, algo a lo cual tenemos que estar atentos. Dice la palabra ahí en Hebreos 12, versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Tenemos que estar atentos para cuando nos pase algo, no guardar una raíz de amargura. A veces viene la situación y en el momento quizás nos enojamos, capaz que hasta comentamos al que tenemos al lado, porque estamos molestos por lo que nos hicieron, capaz que reaccionamos. Y eso a todos nos puede pasar, por causa de que estamos en una etapa de crecimiento y que a veces no estamos atentos. Pero tenemos que guardarnos nosotros de que no brote ninguna raíz de amargura, de que no se geste esa raíz de amargura, la cual nos lleva a contaminar a otro. Porque es común que cuando uno esté enojado, que cuando uno tenga resentimiento hacia otra persona, cuando se acerca a alguien a hablar o viene alguien en confianza, le empieza a contar, le empieza a transmitir, le empieza a cargar el corazón. Y hasta a veces le somos de tropiezo a la misma familia o a aquel que es un creyente nuevo. O a la familia que es inconversa, le podemos llegar a hacer de tropiezo. O a hermanos que quizás que vienen esforzándose para crecer y vamos nosotros le cargamos el corazón. Por causa de nosotros no haber desarrollado esa capacidad para perdonar. Dice ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, soportándonos y perdonándonos los unos a los otros, de la manera que Cristo nos perdonó. Ahora, ¿de qué manera Cristo nos perdonó? Fue el máximo ejemplo de perdón, cómo Él lo manifestó, estando allí en la cruz. Se estaban burlando de Él, lo estaban escarneciendo. Sin embargo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y podríamos decir, pero eso lo hizo Cristo, era el Señor, era el Hijo de Dios. Sin embargo encontramos una persona llena del Espíritu Santo, convertida al Evangelio, que pudo tener esa experiencia y perdonar de esa misma manera. Hay en Hechos,
capítulo 7, versículo 55 al 60, vemos el relato de Esteban. Que cuando estaba predicando dice que se llenaron de ira y lo empezaron a apedrear. Y en el versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora ahí podemos ver un hombre convertido al Evangelio, un joven, teniendo la misma experiencia, mientras lo estaban matando pidiendo el perdón por ello. Por eso que esto puede ser una realidad. Esto puede llegar a ser una realidad en nuestras vidas porque Él nos da esa capacidad por medio del Espíritu Santo. Por eso la importancia de ser instruido, de entender nuestra esencia, de entender de qué estamos hechos, de entender qué es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, cómo nos quiere ir formando hacia ese carácter de Cristo, cómo Él quiere ir cambiando nuestra vida, transformando nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, porque la falta de perdón a veces se puede relacionar hasta con el ego, con el orgullo, de que no perdonamos a cierta persona porque el orgullo no nos deja. Sin embargo, nosotros tenemos, como dice la palabra, asociándonos con los humildes, tenemos que ir con humildad. Tenemos que llegar a entender que esto es algo que Dios demanda de aquello que hemos creído que lo podamos manifestar. Y en lo cual nosotros vamos a encontrar una libertad, porque cuando aprendemos a perdonar también hay una libertad en nuestro corazón. Por eso que también nosotros cuando vamos recibiendo la enseñanza, que es conforme el Espíritu Santo, conforme la palabra, también se va afinando nuestro oído para cuando vamos escuchando un consejo, cuando vamos de repente escuchando diferentes predicadores, o vamos teniendo conversaciones, se va afinando nuestro oído. ¿Cuántas veces los predicadores desde los púlpitos le dicen a los hermanos, porque el que te vio de esta manera te va a ver así y va a quedar con los ojos grandes mirando y hablándole a los hermanos en un tono desafiante, como que ellos se sientan en un tono desafiante, como que el que se las hizo se las va a pagar? Ahora eso no proviene del Espíritu Santo. Eso no proviene de Dios. Porque hay los hermanos que ya vienen con un corazón cargado, que el vecino le hizo esto, que el familiar le hizo lo otro, que el compañero de trabajo, que el compañero de estudio, que tuvo una situación con alguien, con algún hermano en la congregación. Y desde arriba de los púlpitos lo hacen así, verlo de esa forma desafiante, como el que se la hizo ya se las va a pagar y lo van a ver por el suelo. Y todas esas cosas que no provienen del Espíritu Santo, no provienen de Dios. Por eso que cuando nosotros vamos siendo instruidos en la palabra, instruidos en el perdón, en todo aquello que Dios tiene, se nos va afinando nuestro oído para cuando vamos escuchando otras cosas, nosotros poder filtrar. Y poder saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, ser benignos, misericordiosos, perdonándonos como Dios nos perdonó. Ahora el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, se está dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo hacia nosotros. Y dice que podemos perdonar como Dios perdonó. ¿De qué manera Dios nos perdonó? Pasó por alto nuestros pecados. Se olvidó, los borró. Toda aquella lista de pecados, quizá innumerables, que teníamos cuando llegamos a Él los borró. Se olvidó. Ahora nosotros podemos llegar a perdonar de esa manera. Podemos llegar a olvidarnos, podemos llegar a hacer como que aquella persona que nos ofendió, que nos hizo algo, como que si nunca lo hubiese hecho, sí, está esa capacidad en nosotros.
Está esa capacidad, lo podemos llegar a alcanzar. Dice que podemos perdonar como Él perdonó. Ahora, esto nos tiene que llevar a reflexionar, a meditar. ¿Cuántas personas no han ofendido, no han hecho cosas? Y que nosotros quizás nos ponemos a pensar, y prestemos atención en esto, personas que no han hecho cosas, y quizás capaz que hace años, pasaron 5, 10 años, cuando éramos niños, y nos ponemos a pensar, y sentimos quizás una ira, un rencor, un dolor, como que si no hubiesen hecho eso hace un rato. Y capaz que fue algo que nos hicieron hace 10, 15, 20 años. Sin embargo, es tanto el rencor que guardamos, es tanto el dolor que atesoramos en nuestro corazón, que si lo traemos a memoria, capaz cuántas personas que se acuerdan de algo que le hicieron quizás hace años, cuando eran niños, y se ponen a llorar, se ponen mal, se angustian, se deprimen, por esa falta de perdón. Ahora, esto es una realidad que lo podemos alcanzar, que podemos llegar a comprobarlo. Pero tenemos que nosotros llegar a entender que esa capacidad se nos fue dada. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante. Entonces esto nos tiene que llevar a reflexionar. Ahora, ¿cómo poder aplicarlo? ¿Cómo poder hacer uso de esto? Porque está la capacidad, Dios lo demanda de nosotros, pero viene la situación. Viene la situación hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Viene el pensamiento. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ir a la oración. Porque si viene la situación, el pensamiento, viene a la memoria, una persona que me hizo algo, o el problema, ahí es donde tengo que ir a la oración. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a sacarme este rencor. Ayúdame a sacar este dolor. Mira lo que siento por esta persona. Dice tu palabra que puedo perdonar como tú perdonaste. Y ahí es donde tenemos que ir a la oración. Nosotros no tenemos que identificarnos con eso. Y esto tenemos que entenderlo claramente. No es como una excusa, como un arma, decir, vino ese pensamiento y insulté a mi vecino, pero yo no me identifico con eso, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que cuando viene ese pensamiento a nosotros y sentimos esa ira, ese rencor, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a separarnos en ese mismo momento e interceder delante del Señor. Señor, yo no quiero sentir esto. Mira el dolor que estoy sintiendo. Mira la amargura que siento, mira el rencor, el fastidio, que quizás que si tuviese a la persona acá le haría esto o lo otro. Señor, no me dejes sentir eso, no quiero identificarme con eso que estoy sintiendo ahora, porque tú me has dado la capacidad para perdonar, yo quiero que sea una realidad. No me quiero identificar con esto feo, con esto malo que estoy sintiendo. Quiero que eso ya no sea parte de mí. Y ahí es cuando tenemos que nosotros ganar esa batalla a nuestra mente. Porque viene el pensamiento, no, este me hizo tal cosa. Yo le voy a responder así, voy a hacer de esta manera. ¿Qué se piensa que es? Y ahí es cuando tenemos que ganar esa batalla en nuestra mente. No, ¿quién me está aconsejando? Mi razonamiento. ¿Quién me está susurrando? El enemigo. Porque yo tengo que perdonar. Porque Dios me cambió, Dios hizo una nueva vida conmigo. Dios me transformó. Entonces cuando viene ese pensamiento de rencor, yo tengo que combatir en oración para no identificarme con eso, para no hacerme cargo de esos pensamientos que vienen, para no hacerme cargo de esa amargura, de ese rencor. Esta es la forma de aplicarlo. La lucha va a estar. No es que yo escucho la palabra ahora y ya termina la reunión y ya digo, ya perdoné a todo el mundo y no siento nada. No, quizás esta misma noche, cuando apoye la cabeza a la almohada, van a empezar a venir los pensamientos. Mirá lo que me hicieron, van a empezar a venir esos pensamientos y es donde tengo que aprender a batallar y aplicar la palabra, a pedirle, Señor, ayúdame a perdonar. Ahora, nosotros hemos hablado en una oportunidad que el perdón es algo que podemos otorgar nosotros, pero la confianza es algo que se tiene que ganar la otra persona. El perdón depende de nosotros. Alguien nos hizo algo, nosotros lo podemos perdonar, pero después la persona que se tiene que ganar la confianza. Así cuando nosotros también ofendemos. La persona nos puede otorgar el perdón, pero nosotros después tenemos que ganarnos la confianza.
Porque cuando alguien defrauda a una persona, cuando alguien lo ofende, cuando alguien quizás se comporta mal, cuando alguien hizo algo indebido hacia otra persona, después no es fácil recuperar la confianza. Aún teniendo el perdón otorgado, no es fácil recuperar la confianza. Entonces, eso es algo que lo tenemos que entender. El perdón es algo que nosotros tenemos que otorgar, pero después la persona se tiene que ir ganando la confianza. Pero en esto tenemos que estar atentos, porque tampoco podemos decir, bueno, que se gane la confianza y tratarlo toda la vida como que esperar que la otra persona haga mérito, sino que nosotros también tenemos que tener un comportamiento que vaya de acuerdo con ese perdón que hemos otorgado. Amén. Ahora, cuando nosotros perdonamos a una persona que nos defrauda y nos vuelve a hacer lo mismo, ya eso es otra cosa. Porque ya ahí tenemos que evitar la confianza. Traemos una persona a nuestra casa, nos roba, lo perdonamos, lo volvemos a traer, nos robó de vuelta y bueno, evidentemente no la podemos traer más a nuestra casa. Por poner un ejemplo. Pero aún así, eso no nos puede privar de guardarnos del rencor y de lo que podemos llegar a sentir hacia esa persona. Por eso que tenemos que nosotros estar atentos. Ahora, nosotros como hijos de Dios queremos servirle, queremos conocerle, queremos ser instrumentos en sus manos. Y jamás vamos a poder llegar a ser un vaso limpio en las manos del Señor si no desarrollamos la capacidad de perdonar. Eso nos va a limitar. Si nosotros no desarrollamos la capacidad de perdonar, nos va a limitar para servirle al Señor. Porque somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de aquel que vino a manifestar el perdón. Él dijo que no vino a juzgar, no vino a condenar a las almas, sino a perdonar. Y somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de aquel que vino a manifestar el perdón. Y nosotros tenemos que llegar a desarrollarlo, a manifestarlo. Aprender a ganar esa batalla, como dijimos. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, porque el Espíritu Santo, cuando nos habla, nos ilumina. La palabra dice que es como espada más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, parte el alma, los pensamientos. Entonces viene la palabra y meditamos. ¿Cuántas personas quizás le guardamos rencor todavía? ¿Cuántas personas nos cuesta perdonarnos porque no hizo tal o cual cosa? ¿Cuántas personas quizás hasta uno llega a sentir rencor, casi un odio, porque tenemos la naturaleza humana? Ahora, como hijo de Dios, qué tremendo, teniendo la palabra, teniendo el Espíritu Santo, llegar a sentir eso tan feo. Ahora podemos argumentar, no, pastor, pero usted no sabe lo que me hicieron a mí. Me engañaron, me abusaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Pero en Él podemos tener la capacidad para perdonar. Seguro que los procesos van a ser diferentes. Porque no es lo mismo el que tiene que quizá perdonar a una persona que le abusaron o que le engañaron una infidelidad o que le hicieron ciertas cosas a otra persona que quizás porque hablaron mal de él. Seguro que el proceso de llegar a perdonar va a ser diferente, pero está la capacidad. Está la capacidad para perdonar. ¿Cuántas personas muchas veces dicen, tengo rencor por una persona que ya murió y capaz que murió hace 5 años, 10 años, 20 años, 40 años y siguen guardando rencor? No pueden perdonar a alguien que ya no está en la tierra. Ahora tenemos que ver que a nosotros se nos fue dada la capacidad, está en nosotros, lo podemos alcanzar, pero tenemos que emplear las herramientas que se nos fueron dadas. Cuando viene ese pensamiento, Señor, yo no quiero sentir esto, no quiero hacerme cargo de lo que estoy sintiendo, yo quiero perdonar, aprender a perdonar. ¿Saben cuántas personas se sienten tan ofendidas, tan mal con alguien que les hizo algo que no lo quieren ni cruzárselo en la calle? Quizás lo ven de 2 cuadras y lo esquivan porque no lo quieren ni ver. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de poder manifestar el perdón.
Y cuando nosotros llegamos a manifestar el perdón, se siente una libertad tan hermosa y una capacidad tan hermosa de esa libertad que nos da, que es algo tremendo. ¿Sabe cuántas familias están divididas por causa de la falta de perdón? ¿Cuántos matrimonios que por ahí están por años juntos, pero por falta de perdón ya no llegan a tener la misma comunión? Por cosas que quizás pasaron antes. Y capaz dicen, no, ya nos perdonamos, pero cuando viene una situación, viene la discusión, traen a memoria lo que le hicieron, traen a memoria las cosas que pasaron. Ahora tenemos que aprender nosotros a ganarnos la confianza. Porque si en el matrimonio una persona se comporta mal, capaz que hasta sufrió una infidelidad y la otra persona le perdona, tiene que ganarse la confianza. Tanto el hombre como la mujer. Y esto es algo que tenemos que aprender. Si una persona le fue infiel a la otra y tiene que tener una postura de ganarse una confianza, ser reservado. Si es un hombre, ser reservado, limitarse a cómo se comporta con otra hermana, con otra mujer, con otra persona. Y si es una mujer, también darse su lugar. Porque es fácil reclamar, ¿no? Pero me vas a recordar toda la vida lo que pasó, sí, pero hay que aprender a darse su lugar, con respeto. Entonces son cosas que las tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que vaya creciendo tanto en el matrimonio, o en la familia, o en todas las áreas, la confianza. Y se puede aplicar el perdón. Yo no puedo pretender, si me comporto mal, no puedo pretender exigir el perdón cuando no soy digno de confianza. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta, porque a veces es fácil agarrar la palabra y aplicársela a otra persona. Ahora, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas situaciones? A nivel familiar, a nivel de estudio, de trabajo, los vecinos. Esto es algo para reflexionar porque es algo tremendo. En una oportunidad, el Señor fue a la casa de Zaqueo, que era jefe de los publicanos, era rico, aquellos que cobraban los impuestos. Y cuando entró el Señor a la casa de Zaqueo, él se arrepintió de corazón. Allí en Lucas 19, en el versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso fue una muestra de un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento de esa persona había sido genuino de Zaqueo. Dice, si en algo he defraudado a alguien, se lo doy cuadruplicado. Ahora, esto es un ejemplo para nosotros reflexionar. Porque siempre enfocamos el perdón y la mayor parte de las veces se enfoca el perdón en lo que nos hicieron a nosotros. Pero ¿y las personas que nosotros hemos defraudado? ¿Las personas con las que nosotros quizás no nos hemos comportado como correspondía? Las personas que quizás no nos quieren ni ver porque se sienten defraudados, no porque quizás hayamos tenido un buen acto, sino las personas que realmente nos equivocamos porque viene la luz de la palabra del Señor y en algún momento nos hemos equivocado con otra persona. Y si alguien está escuchando esta palabra ahora o de los que lo van a escuchar, dice que no estaría mintiendo delante del Señor. Porque en algún momento a alguien ofendimos, en algún momento a alguien defraudamos, en algún momento no nos comportamos como correspondía con alguna persona. Y si realmente hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, tenemos que tomar el ejemplo de Zaqueo. Así como tenemos que llegar delante de la presencia del Señor a decirle que nos ayuda a perdonar cuando vienen esos malos recuerdos, así cuando traemos a memoria a la gente que nosotros hemos defraudado, a la gente que nosotros le hemos fallado, a la gente que quizás nosotros le hemos comportado como no correspondía, tenemos que también pedirle al Señor que nos ayude a poder recuperar la confianza de esas personas. Señor, si alguien es defraudado, ayúdame a ser como Zaqueo, que le pueda restituir más todavía, que me pueda volver a ganar la confianza de esa persona, que me pueda ganar el perdón de esa persona, que mi comportamiento pueda ser diferente, que pueda un día, Señor mío, aunque me cueste, yo sé que ofendí a esa persona, yo sé que realmente estuvo mal, lo reconozco delante de tu presencia, perdón, Señor mío,
Prepara para que llegue el momento, que llegue el día que yo pueda enfrentar a esa persona en la cara y le pueda pedir perdón por lo que le hice. Y pueda restituirle si en algo le he fallado. Eso es algo también que tenemos la capacidad. No solo de perdonar, sino también de poder pedir perdón. De si en algún momento, con el correr de los años, hemos fallado, no hemos comportado de una forma que no corresponde con otra persona, pedirle al Señor que nos ayude a tener la valentía de poder enfrentarle a la cara a la persona y poder pedirle perdón. Porque eso es parte de vencer el orgullo también. Porque cuando viene la enseñanza del perdón, muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de víctima y nos acordamos de todo lo que nos hicieron. Pero ¿a cuántas personas al correr de los años hemos quizás defraudado, ofendido? Aun cuando no conocíamos a Cristo, porque nosotros nos convertimos al Señor, pero hay personas que no le importa que no hayamos convertido. Hay personas que todavía están dolidas quizás por cosas que nosotros le hicimos. Y aún en el Evangelio, ¿cuántas veces uno se puede llegar a equivocar? Entonces también nosotros tenemos la capacidad no solo de perdonar, sino también de tener la valentía y encarar a aquellas personas que quizás en algún momento les defraudamos, quizás nos comportamos como no correspondía y poder pedirles perdón y orar al Señor para que prepare eso, para que prepare ese momento, pedirle ahí como Saqueo, como dijo Saqueo, le voy a cuadruplicar. Así nosotros poder restituir aquello que quizás no hemos comportado como no correspondía. Por eso que esto es algo muy importante. Y la capacidad se nos ha sido otorgada. Y es parte de lo que el Señor demanda como hijos de Dios. Es algo que nosotros tenemos que llegar a aplicar. Por eso que esta palabra nos tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer reflexionar y si nosotros realmente tomamos esta palabra, la escuchamos, la recibimos, meditamos en todo esto, vamos a tener un crecimiento espiritual tremendo, vamos a tener un conflicto tremendo, primero en nuestra mente, en nuestro corazón, porque la palabra empieza a descubrir aquellas cosas que nos traen rencor, que nos traen ira, que nos ponen mal. Es necesario que salgan para afuera, porque si no, ¿cómo las vamos a eliminar? ¿Cómo las vamos a batallar? Y viene el conflicto, pero también va a venir a memoria quizás aquellas cosas que hemos hecho que quizás no correspondía, aquello que hemos defraudado también es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros precisamos alcanzar una libertad, poder caminar en libertad por la calle, poder cruzarnos quizás con las personas que nos hicieron algo y estar en libertad, mirarle a los ojos con libertad y mirar a aquellas personas que nosotros quizás hemos defraudado, no hemos comportado mal y mirarle con libertad. ¿Por qué? Porque le hemos pedido perdón, nos arrepentimos de corazón de aquello que le hicimos, poder andar con libertad como hijos de Dios. Esto es algo que si nosotros lo desarrollamos y lo vamos alcanzando, nos va a dar un crecimiento espiritual y nos va a dar una capacidad tremenda de poder ayudar a otro el día de mañana. Porque no vamos a precisar esquivar a nadie por la calle, no vamos a precisar agachar la cabeza cuando nos crucemos a nadie. ¿Por qué? Porque si en algo ofendimos, si en algo defraudamos, nos arrepentimos realmente de corazón. Y si alguien nos hizo algo, vamos a buscar la gracia en el Señor para perdonarle realmente de corazón. Por eso que es necesario estar atento a la palabra. Por eso que es necesario absorberla, retenerla y cuando nos encontremos en un episodio en el cual nos sentamos confrontados, ir a la palabra. Ir a la palabra. ¿Cuántas veces decimos, me cuesta perdonar a este, me cuesta perdonar a otro? Y viene la palabra y nos enseña cómo. Cómo hacerlo, cómo aplicarlo. Cómo desarrollarlo. Y como hablamos hace un instante, hay cosas que nos van a costar más. Hay cosas que quizás son más fuertes, más graves que otras, nos van a costar más, pero lo podemos hacer. Lo podemos desarrollar. Tenemos la capacidad. Nos va a hacer crecer como persona, como hijo de Dios. Ahora, el Señor, cuando estuvo acá en la tierra, en una oportunidad le trajeron a una mujer que dice que la habían encontrado en pleno acto de adulterio. Pero vinieron para tentarle al Señor, porque trajeron solo a la mujer y al hombre no lo trajeron. Le dijeron, Señor, la ley de Moisés manda que la apedreemos. Y el Señor, ¿qué les dijo? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que ellos, acusados por sus conciencias, desde el más pequeño hasta el más viejo, se fueron.
Cuando el Señor levantó el rostro porque dice que estaba escribiendo en tierra. Le dijo, Señor, ¿dónde? Le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dijo, Señor, se han ido. Dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más. Pero ¿qué le dijo? El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y ahora, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Por medio del apóstol Pablo. Dice, hermano, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos que restaurar con espíritu de mansedumbre, perdonar, no sea que nosotros seamos tentados, no sea que nosotros nos toque pasar por la misma situación y después nos veamos enredados en aquello que empezamos a tejer nosotros mismos. Por eso que precisamos ser instruidos en la palabra. Por eso que precisamos conocer la capacidad que se nos ha sido dada en el Señor. Por eso que precisamos entender que el perdón es algo muy importante, es un pilar muy importante del Evangelio y como hijos de Dios. ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo creyentes, hijos de Dios, quizás vivamos cuántos años acá en la tierra y nos toque partir de esta tierra con un corazón cargado de rencor? Por eso que tenemos que aprender a identificarnos con lo que somos. Somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo, hemos recibido una nueva vida. Y cuando venga el pensamiento de rencor, de ira, de amargura, ahí no tenemos que hacernos responsables de eso, presentárselo al Señor. Señor, esto que estoy sintiendo no lo quiero sentir. Quiero aprender a perdonar. Este pensamiento, este rencor no lo quiero sentir, Señor. Y perdonar, que dijimos, como Dios perdonó, olvidarse. Olvidarse, ya no traerlo más a memoria. Pasa otra situación y no estar sumándole a lo que ya me hicieron antes, no. No traer más a memoria, hacer de cuenta como que esa persona ya no me hizo más nada. Ese es el verdadero perdón. Esa es la capacidad que el Señor nos dio. Ahora, podemos escuchar 100.000 enseñanzas, pueden ir a hacer seminario de teología, pueden estudiarse todas las palabras en griego, en hebreo, pueden estudiarse todos los estudios bíblicos, pueden leer los escritos que dejó Spurgeon, todos aquellos teólogos de la historia, pueden saberse la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, pero si no desarrollan el perdón, la estatura espiritual que pueden tener es muy cortita. Pueden tener mucho conocimiento, hacerse todos los estudios habidos por haber, pero el que no desarrolla la capacidad del perdón, la estatura espiritual, por más que hable hermoso, por más que se sepa todos los versículos de memoria, por más que tenga títulos académicos, la estatura que tiene es muy cortita. ¿Por qué? Porque lo que demuestra un crecimiento espiritual, lo que demuestra una madurez espiritual es la capacidad del perdón. Lo que me va a ayudar a restaurar a otra persona genuinamente, lo que me va a dar la capacidad para poder ayudar a restaurar a otra persona es haber aprendido y desarrollado esa capacidad para perdonar. Por eso que esto es algo muy importante, es una palabra muy importante y la tenemos que volver a escuchar o escucharla 10 veces, escuchémosla. Porque es algo que está en nosotros, esa capacidad para alcanzarlo. No solo para perdonar, sino para saber también reconocer a aquella persona que nosotros quizás hemos ofendido, como hablamos, hemos defraudado. Por eso que meditemos que no pase desapercibido esta palabra en nosotros. Remarquémosla, guardémosla ahí, tengámosla siempre presente, porque esto es algo que demanda el Señor. Misericordia quiere y no sacrificio. Y dijimos que la misericordia es uno de los pilares del perdón. Esto es algo que lo tenemos que nosotros absorber. Esto es algo que nos va a dar un crecimiento, que nos va a dar una libertad. Ahora, ¿cuántas personas? Porque quizás si meditamos a la ligera dijimos, no, ya perdonamos. Pero cuando nos toca ver a esa persona, cuando nos toca estar enfrente de esa persona, cuando escuchamos hablar de esa persona, ¿qué sentimos? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestro corazón? Por eso, hermanos, le aliento a que recibamos esta palabra y que oremos a nuestro Señor, que la atesoremos, que le podamos decir al Señor, Señor, quiero que sea una realidad en mi vida, que no sea solo un mensaje más bonito que escuché, que no sea una palabra que quizás después le pueda compartir a otro, no, Señor, que sea una realidad en mi vida,
Pidámosle al Señor, Señor, que sea una realidad en mi vida, que alcance esa capacidad de perdonar, porque quiero crecer, quiero madurar espiritualmente. Que tenga la valentía, Señor, de presentarme a aquella persona que quizás le he ofendido, que quizás hasta el día de hoy guardan rencor, dolor por algo que yo le hice en alguna oportunidad, que cuando llegue el momento, Señor, pueda ser como Saqueo, restituirle más todavía, que tenga la valentía de llegar y pedirle perdón, de reconocerme delante de esa persona, pero que también tenga la capacidad de poder perdonar a aquellos que me han ofendido, que me han lastimado, que me han hecho cosas. Que esto pueda ser una realidad en mi vida, Señor, que tenga la libertad, que pueda desarrollar la capacidad de hacerlo, que pueda alcanzarlo, que día tras día vaya trabajando para alcanzarlo. Esto es algo que le tendríamos que pedir al Señor, que tendríamos que ponerlo anotado en la puerta del cuarto, de la habitación, en un cuadro para tenerlo siempre presente. Señor, quiero alcanzarlo, quiero desarrollarlo, que sea una realidad en mi vida, que sea una realidad en mi vida, que pueda llegar a perdonar como tú perdonaste. Que pueda verdaderamente alcanzar esa estatura espiritual, esa madurez espiritual. Y no dejar de pedírselo hasta que sea una realidad en nuestras vidas. ¿Y cuando nos vamos a dar cuenta que es una realidad en nuestras vidas? Cuando nos toque escuchar algo de la persona o nos toque enfrentar quizás a esa persona que nos hizo algo, a la que más rencor quizás le teníamos y no sientamos nada, que sea como que no sentimos nada. Por eso es que esto es algo importante, lo cual nos tiene que llevar a reflexionar y vencer el orgullo, vencer el razonamiento. Entender, saber que cuando viene el pensamiento, viene la bronca, porque me hicieron esto, me hicieron lo otro, ese es mi razonamiento, ese es el enemigo susurrándome, llevándome a que busque venganza. Cuando alguien siente rencor, cuando alguien tiene falta de perdón y a la otra persona le pasa algo malo, hasta se llega a gozar, se llega a poner contento. Entonces eso es una mala señal, quiere decir que no hemos perdonado. Ahora, cuando uno va desarrollando la capacidad del perdón, siempre ora en favor de la persona para que le vaya bien, para que vaya creciendo espiritualmente. Esto es una realidad, hermanos amados, que la podemos alcanzar. Que nos va a llevar a cambiar la vida. Nos va a transformar. Cuando entendemos esto, porque lo primero que tenemos que hacer es entenderlo. Cuando esto lo entendemos, nos lleva a clamarlo de continuo al Señor. Cuando entendemos esto, nos lleva a clamarlo de continuo al Señor. Y cuando vamos desarrollando esa capacidad, es hermoso lo que llegamos a sentir. Y si los hablo por experiencia propia, hermanos amados. Y no me gusta hablar mucho de mi experiencia porque me gusta predicar la palabra del Señor, no predicarme a mí. Pero me pasó hace años una experiencia que sentía rencor, odio sentía hacia una persona por algo que me había hecho. Y cuando iba a orar, se me venía esa persona a la mente y decía, Señor, ¿cómo? Yo no puedo sentir esto, yo soy tu hijo. No puedo sentir esto, yo soy tu hijo. Y orando al Señor, un día tuve un sueño. Y en ese sueño el Señor me dice, hoy te he llevado a otro lugar espiritualmente, has pasado a otro lugar porque has aprendido a perdonar. Y me desperté sintiendo la presencia de Dios. Y pasan unos días y viene un hermano y me profetiza de parte de Dios sin yo haberle contado. Y me dijo, ¿sabes lo que me dice el Señor de vos? Que te ha llevado a otro lugar espiritual porque has aprendido a perdonar. Y ahí me gocé delante de la presencia del Señor y pude sentir una libertad. Ahora, van pasando situaciones y quizás otras personas nos van ofendiendo, entonces esto es algo de continuo que lo tenemos que ir practicando siempre. Pero puede llegar a ser una realidad en nuestras vidas, hermanos amados. Tiene que llegar a ser una realidad en nuestras vidas. Si tenemos rencor, si tenemos falta de perdón, ¿qué podemos llegar a hacer para el Señor? Es limitado, no podemos ser un vaso limpio para Él. No podemos ser un vaso limpio para Él. Si hay algo, y con esto ya terminamos, si hay algo que el Señor quiere que alcancemos en esta tierra, es esta capacidad de perdonar. Si hay algo que el Señor quiere que alcancemos, es esta capacidad de perdonar, porque cuando alcanzamos esta capacidad de perdonar, ahí se va restaurando muchas cosas, en la relación familiar, en la relación matrimonial, en la relación de la congregación, en la relación en el barrio, en la relación con los compañeros de trabajo,
compañeros de estudio, en todo tipo de relaciones sociales. Si hay algo que el Señor quiere que alcancemos, es esto. Por eso que tenemos que esforzarnos la gracia y que no pase de largo esta palabra, sino que pueda llegar a ser una realidad en nuestro corazón. Señor, yo te doy gracias en esta hora que tú me has permitido predicar tu palabra. Señor mío, pidiéndote que tú nos ayudes a alcanzarlo, Señor. Sabemos que hay cosas que son difíciles, Señor mío, de superar. Cuántas cosas vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y quizás hasta nos hacen derramar lágrimas porque nos acordamos de cosas que nos hicieron, Señor, de cosas que nos ofendieron, Señor, y nos cuesta perdonar. Aun cuando escuchamos el nombre de cierta persona, Señor mío, quizás vienen cosas a nuestro corazón trayéndonos malos recuerdos. Señor, cuántas cosas nos han hecho y quizás sentimos fastidio, sentimos un rencor, sentimos hasta odio, Señor mío, siendo hijos tuyos, ¿cómo podemos llegar a sentir eso, Señor? Pero hoy viene tu palabra para darnos libertad, Señor. Hoy viene tu palabra inspirada a través del Espíritu Santo, Señor mío, para iluminarnos, Señor, para llevarnos a otro lugar espiritualmente hablando, Señor. Señor mío, para darnos un crecimiento, Señor, para que esto sea una realidad, Señor. Para que el día que nos toque presentarnos delante de tu presencia, Señor, poder ir, Señor mío, con confianza, sabiendo que hemos alcanzado esa capacidad para perdonar, Señor. Que esto sea una realidad, Señor mío, que no sea solo una enseñanza más, Señor, porque ¿de qué sirve, Señor mío, tener tanta teoría, Señor? ¿De qué sirve estudiar tanto? ¿De qué sirve saberse toda la Biblia de memoria, Señor? ¿De qué sirve leerse 500 libros, 1000 libros, Señor, si no alcanzamos esta capacidad tan hermosa, la cual tú demandas, Señor, la cual tú te complaces, Señor mío, que vamos desarrollando, Señor? Por eso es que te pedimos que tú nunca nos dejes sin conocimiento, Señor, que tú no nos dejes sin palabras, sin tu presencia, Señor, pero ayúdanos a alcanzarlo, que esto sea una realidad, Señor, que esto sea una realidad y que se vea reflejado en nuestras vidas, Señor, en nuestro diario andar, que lo podamos alcanzar, que lo podamos conquistar, Señor, que podamos tener la valentía aún de aquellas personas que hemos ofendido, que quizás no hemos comportado como no corresponde, de poder también disculparnos, de pedirle perdón, Señor mío, que podamos alcanzar lo que sea una realidad, Señor. Mira que te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos que tu palabra siga trabajando, aun cuando estemos en la cama, Señor mío, cuando nos despertemos, cuando levantemos, Señor, cuando vayamos a leer las Escrituras, Señor mío, que tu palabra esté trabajando en nosotros, Señor. Queremos alcanzarlo, Señor mío, porque fue algo que tú manifestaste, Señor, cuando viniste aquí manifestaste el perdón, Señor, y es una realidad, Señor mío, lo podemos alcanzarlo, podemos manifestar, Señor. Por eso te damos gracias, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Ojalá, Señor mío, que al escuchar tu palabra, los hermanos que la están escuchando ahora, que los que la escuchen en otro momento en diferentes países puedan reflexionar, Señor, puedan reflexionar y se puedan presentar en su intimidad contigo, Señor, ahí de rodillas, clamando, Señor, te digan, ayúdame a perdonar, lo quiero alcanzar, Señor mío, y puedan tener esta hermosa experiencia, Señor, de sentir esa libertad, Señor mío. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te ruego que seas tú obrando en cada uno de los corazones. Yo te doy gracias por permitirme ser el instrumento, el vaso, Señor, pero yo sé que tu Espíritu Santo ha hablado, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo nos ha ministrado, Señor. Yo sé que tú has comenzado aún en esta misma noche, en esta misma hora, a trabajar en los corazones, Señor. Yo sé que hay personas, Señor mío, que a partir de que escuchen esta palabra ya no van a ser las mismas, Señor. Yo sé que tú estás obrando, que tu palabra está trabajando, Señor. Yo sé que tu palabra está penetrando, Señor mío, por medio de tu Espíritu Santo. Yo sé que tu palabra está haciendo cosas en los corazones, en las mentes, Señor. Yo sé que tu palabra está obrando de una forma especial y no va a volver atrás vacía, Señor, porque es enviada desde el mismo cielo. Viene tu palabra, Señor, para transformarnos, para trabajar en nosotros, Señor. Yo sé que tu palabra está obrando de una forma especial, por eso yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor mío, por tu palabra, Señor. Gracias por aquellos que la reciban, Señor. Gracias por aquellos, Señor mío, que al recibirla, Señor, van a ensanchar su corazón, Señor, y van a ir teniendo esta experiencia, Señor mío, que puedan derribar razonamientos, Señor. Gracias, Señor mío, porque de qué sirve saber tantas cosas, Señor. De qué sirve hablar tan lindo si nosotros no manifestamos el perdón. Queremos que sea una realidad, Señor mío. Preferimos manifestar el perdón antes que hacer otras cosas para ti, Señor, porque esto es algo que te agrada, Señor mío. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es el tiempo propicio para darnos las manos. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de
cerca, sonarán las trompetas y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos, es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran Rey, y yo sé que volverá por mí. Sí, yo sé que volverá por mí. Es el tiempo propicio para darnos las manos. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios, el final está cerca.